edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de hablar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con la terapeuta Luz del Carmen Aguilar. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar por acá acompañando tus redes y bueno, abierta y curiosa acerca de lo que se trata esta charla. Sí, yo también de lo que puede salir de esta charla, que es obviamente muy interesante porque creo que la mayoría de nosotros como padres, pues uno de los temas que más tenemos miedo en la paternidad precisamente es el tema de la adolescencia, que es una etapa pues muy complicada. Pero fíjate, me gustaría iniciar con este planteamiento. Todos los que tenemos la fortuna de tener hijos, afortunadamente vivimos una etapa que se llamó adolescencia, todos fuimos adolescentes. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo como adultos sabiendo lo que fue ser adolescente y teniendo obviamente los mismos pensamientos, las mismas circunstancias, pues obviamente de lo que es la parte de nuestro cuerpo, nos cuesta tanto trabajo hacer clic? ¿Por qué no llevamos esta experiencia ganada de cuando fuimos adolescentes y la utilizamos para hacer cuando somos padres para pues, tratar de generar más clic con nuestros hijos adolescentes? Mira, en la pregunta tienes la respuesta, Daniel, porque la manera que tú planteaste la pregunta fue justamente uno de los puntos claves. Creo que es importante que nosotros recordemos de dónde venimos, de nuestras Ujú. adolescencias, nuestros dolores, nuestros gozos, nuestros desafíos, nuestros desatinos, y quienes trabajamos y estudiamos con las adolescencias, justamente algo que necesitamos hacer con los padres, madres o profesionales que acompañan las adolescencias es recordar la nuestra. Ujú. Recordar cómo la pasamos, desde qué lugar nos miraron, desde qué lugar miramos a las personas adultas. Yo recuerdo que en mi adolescencia, no sé tú, yo soy generación X, Ujú. y desde este lugar yo recuerdo que había una gran franja que dividía el mundo adulto del mundo de las y los adolescentes, en donde ser adulto era ser aburrido, era ser autoritario. Entonces, lo más que te pudieras alejar de esas figuras era importante porque resultaba muy amenazante con todo lo que significaba y simbolizaba la adolescencia. Hoy día eso no es una franja tan gruesa, pero aún así sigue habiendo como este divorcio que finalmente es una separación necesaria porque las y los adolescentes se tienen que diferenciar de las personas adultas, Daniel. Ujú. Pero algo que juega muy en contra es la mala prensa de la adolescencia. O sea, la adolescencia ha tenido muy mala prensa, se asocia, atiende a unos pacientes de Quito y le dicen la edad del burro, por ejemplo. Ujú. Eh, Me llamó la atención la edad del burro, ¿por qué? Porque cometen muchas burradas, Claras. Ujú. en riesgo. Entonces hay mucha, muy mala prensa y se ve solamente como si la adolescencia fueran solo hormonas, cuando esa es una manera muy miope de ver este ciclo de vida, porque la adolescencia también tiene que ver con las oportunidades que tiene el contexto en el que se despliegan esas adolescencias, es decir, hay oportunidades para tener adolescencias armoniosas, Ujú. espacios de expresión para las y los adolescentes, hay espacios para cuidar la salud mental de las y los adolescentes, hay espacio para el diálogo de las y los adolescentes con las personas adultas. Serán algunas de las cuestiones que tendríamos que estar revisando al momento de pensar en nuestros hijos o nuestras hijas que están en esta etapa, Daniel. Sí, fíjate, yo agregaría dos cosas bien interesantes. La primera, que como seres humanos lamentablemente vamos dando como cerrón a nuestras etapas de vida, ¿no? Entonces, cuando somos adolescentes no queremos recordar la infancia. Cuando somos adultos ya no queremos recordar la adolescencia. Entonces, nos es difícil asumir ese rol como adolescente para conectar con un adolescente, sino que lo hago desde mi perspectiva como adulto y teniendo la experiencia que cuando yo fui adolescente, pues obviamente no haces tanto clic con los adultos, porque pues obviamente tú quieres convivir con gente de tu edad. Pero si tienes esa parte todavía de adolescente, creo que puedes conectar. Y segundo, yo creo que es la herencia también de la infancia, de cómo nos pueden ver nuestros hijos, de cómo marcamos esta vida como adultos, porque pues, a lo mejor de repente el niño de 7 años, 8 años, pues ve a papá, mamá preocupadas por el dinero, preocupadas por situaciones, vaya, cualquier situación que estamos viviendo, pues vamos marcando más esa diferencia entre yo adulto, preocupaciones, cansancio, tú niño, diversión. Entonces, pues obviamente conforme van creciendo, pues ese hueco, como tú dices, no se va acercando, ¿no? Sino que sigues manteniéndose mucho a la distancia y entonces pues es difícil para las dos partes hacer esa conexión. Y bueno,
retomando lo que dices de los errores que damos a los ciclos de vida, los podremos hacer, Daniel, de manera consciente. De manera consciente decir, a ver, yo ya crecí, ¿no? Ujú, Tengo una hija de 22 años y me dice, ay, mamá, ya sé lo que es entrar en la etapa de ser adulta, que si me ujú, desvelo en un concierto el día siguiente tengo que ir a trabajar. Y ujú, yo, bueno, es parte de ir creciendo y de ir asumiendo la responsabilidad de ser persona adulta. Pero esos errores, aunque los demos de manera consciente, ahí van habitando esos otros capas de ujú. nuestra. Es decir, está mi capa de la infancia, está mi capa de la adolescencia temprana, de la adolescencia tardía, está ser adulto joven. Todas esas capas finalmente ahí están, dando la identidad a la adulta que soy hoy día. Sí. Es bien interesante porque esas partes, cuando no fueron trabajadas, no han sido trabajadas de manera consciente y hay heridas, sangran en la crianza. Te puedo poner un ejemplo. Si, por ejemplo, yo en la adolescencia resulta que me viví con mucho riesgo, consumo de sustancias, relaciones sexuales sin protección. Imagínate tú cuando mis hijas e hijos entran en esa etapa, todas las alarmas que se van a encender por el estilo de vida que yo tuve durante mi adolescencia. Uf. Que eso a veces justamente ese estilo de vida tiene que ver con un dolor no mencionado, no narrado. Y entonces el alcohol, el hecho de tener una vida muy promiscua, es una manera de anestesiar el dolor de las y los adolescentes, aparte de que en ocasiones también puede ser una manera saludable de hacer exploración, porque las y los adolescentes se exploran, pero cuando eso ya se vuelve crónico, estamos hablando de que es una manera de tapar una herida o disociarnos de una herida o de anestesiar una herida. Llegan mis hijos a la adolescencia y me vuelvo muy rígida, ¿no? En esta casa, nada de que se toma cuando seas adulto, porque yo sí tengo el permiso para tomar. Ujú. Pero aunque yo ya he dicho cerrón del ciclo de vida, ¿qué crees? Cuando entran mis hijos en esta etapa, a veces, aunque lo diga conscientemente, cerrón de este ciclo, aparecen esas heridas. Y entonces me vuelvo hipercontroladora porque hay una historia detrás de mí y yo, dice por ahí que el león cree que todos son de su condición. Ujú. Es decir, yo estaré enjuiciando a las adolescencias de acuerdo a cómo viví mi propia adolescencia. No sé si me doy a entender de cómo puedes hacerlo de manera consciente, pero el inconsciente va a ir operando a veces y los lentes que tienes tú para ver a la siguiente generación en mucho tiene que ver con lo que te tocó vivir. No, y además, ¿sabes qué? Agregaría ahí un tema bien interesante, que la realidad que viven los adolescentes, que serán nuestros hijos, es muy diferente a la nuestra en realidad, porque obviamente tú te puedes enganchar con un tema de alcohol, con relaciones sexuales, etcétera, pero obviamente la circunstancia, el contexto social es muy diferente, ¿no? Y creo que a veces el guiarnos por esas experiencias propias, pues nos pueden cegar de la realidad que nuestros hijos están viviendo en este momento, que es parcialmente diferente, digo, hay ciertas raíces que son muy, muy similares, pero pues, a veces decir, no, pues este miedo, porque yo viví mi adolescencia así y tú había estos riesgos, hoy son muy diferentes. Hoy, por ejemplo, tenemos una era digital que está muy lejos de lo que nosotros vivimos cuando fuimos adolescentes, ¿no? Que es otro tipo de dinámicas que si yo no las entiendo, que si yo no genero este espacio de confianza para platicar con mis hijos, pues posiblemente esté guiándome pues sin una brújula realmente, por una experiencia en un mar que realmente no conozco. Muy bien, y acabas de narrar algo importante. Te decía que las y los adolescentes florecen en ciertos contextos. Y hay un contexto que es el contexto histórico, el cronosistema, le dice Uri Bronfenbrenner. Es decir, el marco histórico en el cual se despliegan las adolescencias. Hace poquito estaba con mi esposo viendo una serie que se llama 1971 y habla de la historia del rock de esa época, ¿no? Los movimientos sociales, cómo tomaban las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le decía, wow, o sea, qué interesante habría sido vivir mi adolescencia en esa época por toda la pujanza y la fuerza que tenían las personas adolescentes, volviéndose contestatarias de un sistema opresor, de un sistema donde los adolescentes no eran escuchados, no eran tomados en cuenta, no eran tomados con seriedad y de pronto salir a las calles. Entonces, esos movimientos que han dado otras generaciones han dado cuenta de cambios sociales. Lo que hacen las y los adolescentes no es inocuo. Esos movimientos que han iniciado personas jóvenes han dado un cambio en ganar derechos,
en visibilizar opresiones. Y eso ha sido gracias a esa lucha de esas primeras generaciones que tuvieron el derecho de ser adolescentes. Porque si tú piensas las adolescencias antes de los años 50, parecía que no se diferenciaba muy bien ser adolescente de ser adulto. Parecía que de la infancia pasabas a ser adulto desde la manera de vestir, la manera de comportarte, inclusive hacer familia, eso de los 14, 15 años, y entonces no había una clara diferencia. A partir de los años 50 hacia adelante, ya las personas adolescentes son nombradas. Los teenagers tienen un espacio en la historia de la humanidad y ese espacio es un espacio en donde se está construyendo identidad y donde aunque parezcan adultos por los cuerpos, por las voces y por Ujú. cómo te retan, siguen todavía estando a cargo de nosotras las personas adultas. No podemos renunciar a que todavía seguimos siendo las personas que les estamos guiando y responsables de ellas y ellos legalmente también, Daniel. Claro. Ahora, en este proceso de identidad, qué bonito sería si nosotros vamos a pensar, participamos en la infancia formando a nuestros hijos, ¿no? Tenemos ahí tiempos medio turbulentos en la adolescencia, que a veces terminan siendo una brecha que pues, ya nos alejan totalmente de cuando nuestros hijos entran a la universidad, en donde pues ya no tenemos tanta participación, o a lo mejor algunos llegan a retomar un poquito de presencia por ahí. Pero imagínate qué bonito el tener ese papel o ese rol de acompañar a tu hijo, a tu hija, en ese momento en donde en su etapa, pues le toca definir esa identidad, definir tantas cosas acerca de lo que va a ser en su futuro. Y yo creo que esa es una de las principales motivaciones que tenemos que tener como padres, ¿no? No tanto esa guerra, ¿no? Entre padres e hijos, como tú dices, tan mediatizada a veces en la televisión, que la vemos que es un momento donde vas a discutir y pelear y va a ser un momento caótico para tu familia, sino que realmente pudieras estar como a la altura de tu hijo y él estuviera también a la tuya, o sea, tuviéramos ese punto en común para acompañarnos, ¿no? Porque tanto el padre o la madre aprenden a ser padre o madre de un adolescente, como el adolescente aprende un rol dentro de la familia, pues no solamente de ser un adolescente, sino de aprender lo que tendrá que aprender para ese momento en su vida. Y qué bonito sería que las familias lográramos tener esa conexión en ese momento tan padre, ¿no? Bueno, pues ligando esta reflexión que tú haces, me invita a ligarlo con el tema anterior que tenía que ver con la historización. También los padres y las madres hemos evolucionado, Daniel. Yo no sé si tú Mm. eres papá. Yo soy mamá de 2 hijos adolescentes, 22. Me dice mi hija, mamá, ya no soy adolescente. Hija, mientras tú estés en esta casa, socialmente todavía no te emancipas. Sigues siendo todavía persona adolescente y un joven de 20 años. Entonces, también las mamás y los papás hemos ido evolucionando, Daniel. El enfoque de derechos hacia niñas en México desde el 2014, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes nos da un marco jurisdiccional, legal, desde el cual tenemos que relacionarnos con ellas y ellos. Es decir, no nos estamos relacionando desde el mismo lugar. Y mencionaste algo que lo hiciste así con las manos, que tiene que ver con los estilos de las familias y de las relaciones han cambiado, han ido evolucionando. Nos falta todavía a muchas familias transitar por estilos más democráticos. Antes los estilos eran más autoritarios, eran Ujú. verticales. El padre, Vertical. Ujú. sobre todo no tanto la madre, el padre, amo y señor de la casa, era el que daba la pauta de disciplina, el que decía cómo se tenían que hacer las cosas. Bueno, tenemos marcos que nos han hecho evolucionar. No solamente es el marco del enfoque de derecho, también tenemos el marco de la teoría de la perspectiva de género, que ha hecho que las mujeres también estemos en posiciones más simétricas respecto a hombres, y esto ha ido evolucionando las familias. Antes las familias eran muy claramente marcadas en sus roles madre, padre, padre proveedor, padre autoritario, padre con voz de mando, madre en el cuidado, madre dentro de la casa, hijos asumiendo lo que ellos querían para ellos. Y con el paso del tiempo, las mujeres ya no han tolerado situaciones de opresión y hoy hay más familias monoparentales, Daniel. Es decir, han cambiado las maneras de ser familia. Hoy podemos ver familias con 2 mujeres a cargo, con 2 hombres a cargo, familias con mujeres autónomas a cargo. Y esto también ha hecho que las relaciones sean más democráticas, más simétricas, ya no tanto verticales, sino más bien horizontales. Y las adolescencias, estamos hablando de que es un entrenamiento a que se preparen para la vida adulta.
¿Cuándo se van a preparar si yo siempre lo hago desde una relación vertical? ¿En qué momento voy a entrenar a las relaciones horizontales? Que cuando ellas y ellos vean una injusticia laboral puedan decir, lo que usted me está haciendo es injusto y no va con la ley y no estoy de acuerdo. ¿En qué momento vamos a entrenar esa posición más simétrica, más horizontal, más democrática? Entonces, ha ido las familias con todos los movimientos sociales, han ido evolucionando. Y de lo que se trata ahora es que las y los adolescentes generen esa identidad en un lugar más seguro. Tú dijiste también esto en tu reflexión. Se está generando identidad. Y te voy a dar un dato también de la neurociencia. Cuando nosotros estamos en la adolescencia, hay un rediseño en la arquitectura cerebral, hay como un desplazamiento de zonas, se abren otras puertas nuevas del departamento del cerebro, hay otras que se apagan, tiene que haber un duelo de la infancia, y en este duelo de la infancia hay un emerge la persona adolescente sin saber quién es, por eso está ensayando roles, está ensayando personajes que tiene que ver con irlos asumiendo. Pero pasa algo también bien interesante. En esta época de transición en donde el cerebro está rediseñándose, la amígdala, la parte del centro emocional del cerebro, suele estar muy estimulada. Suele haber como grandes tormentas emocionales, suele haber como una hiperestimulación que hace que las relaciones puedan ser muy intensas. Y cuando digo relaciones, digo en general, relaciones con madres, padres, relaciones con parejas, relaciones con amigos o amigas. La identidad está surgiendo en este momento, donde está esta hiperestimulación de la amígdala. Si nosotras, las personas adultas, etiquetamos a los adolescentes desde una etiqueta que le colapsa a nivel de florecimiento, es decir, por Mm. ejemplo, drogadicto, eres una buena para nada, eres una... Irresponsable, sí, sí, un montón de etiquetas que les decimos a los chicos, realmente. Si yo hago esto y constantemente lo estoy alimentando en la relación, todo lo que se queda guardado en la memoria tiene que ver que se guarda gracias a un componente emocional. Si el componente emocional es muy alto, se guarda en la memoria. Imagínate tú si cada vez que nos peleamos hay un componente emocional muy alto, te digo, eres una irresponsable buena para nada. Ujú. Va a quedar fijado, esa memoria va a quedar fijada. Y en terapia con adultos yo lo trabajo. Heridas de la adolescencia donde fueron menospreciados a través de una etiqueta que le limitó bastante y que cuando son adultos quedan como fija esa etiqueta. Por eso todo lo que hagamos en esta etapa es tan importante, ayudarles a que puedan tener otros conceptos de sí mismas, de sí mismos, más amplios. No somos una etiqueta, somos mucho más que una etiqueta. Nosotros tenemos conductas y las conductas no nos definen. Nos Mm. equivocamos. Garantizado en la adolescencia es la equivocación y el reto a los límites. Es parte del ciclo de vida. Evolutivamente tienen que hacerlo para salir de la cueva a buscar a sus parejas, y lo hablamos en la época en la que éramos Ujú. cavernícolas. Cavernícolas. Ujú. Ese cavernícola nos sigue habitando evolutivamente. Hay un instinto en el que tenemos que diferenciarnos de nuestros padres y de alguna manera salir al mundo. ¿Me doy a entender con esto de la reflexión que invitaste Ujú. en la intimidad y en las relaciones más simétricas? Más simétricas. Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Porque ahorita estamos hablando de unos padres como nosotros que estamos interesados en nuestros hijos, que procuramos hacer familia con ellos, pero también una de las situaciones en las que nos estamos enfrentando hoy en día es la desintegración familiar. O sea, ya hay muchos adolescentes que crecen ya con familias desintegradas, lamentablemente, con papás o madres ausentes, con hijos que desde pequeños, con este acercamiento de la tecnología mal guiado, pues están metidos desde 7, 8 años ya con un iPad, con un celular. No hacemos ya tanta familia, ¿no? Y vivimos juntos, pero no somos familia, que es uno de los puntos también más tristes, ¿no? Y ahorita lo que estamos hablando funciona muy bien, creo, para personas que están un poco más conscientes del tema de familia. Pero también, lamentablemente, y tú te debes de enfrentar mucho en este tema de terapia, pues ya muchos adolescentes que pues viven esta crisis hacia el interior de sus hogares y pues no hay como muchas armas como familia para atender la adolescencia cuando pues no hay un hogar propiamente. Bien, bueno, tocas varias aristas en esta pregunta que haces, porque la familia como estaba concebida antes de este siglo,
pues sí era un papá, una mamá y muchos hijos, Ujú. ¿no? Pero hoy día las maneras de ser familia han cambiado. Lo que quiero decir es como, voy a contestar progresivamente tu pregunta. Va. El hecho de que no haya una mamá y un papá a cargo no es destino para que haya una mala adolescencia. Es decir, no hay mamá y papá a cargo, pero hay lo que se le llama la familia construida o la familia elegida. Yo atiendo a veces mujeres que deciden separarse después de relaciones muy violentas, donde los hijos vivieron todo este caos de la violencia masculina que iba sobre una mujer y de pronto se sienten así, como ya me equivoqué, o sea, ya no puedo hacer nada, ya a mis hijos los eché a perder. Bueno, hay buenas noticias. La adolescencia genera a nivel de neurodesarrollo algo que se ha denominado la segunda poda neuronal. Como hay este rediseño del cerebro, hay una oportunidad para volverse a pensar, porque como se está moviendo todo, es como la oportunidad que tenemos las personas adultas de redimir o de volverlo a intentar. No estuve contigo lo suficientemente presente en la infancia porque había caos en la familia y hoy día estoy más presente. Es como si fuera a surcir mi identidad de madre para acompañarte, para ayudarte a surcir con hilos de oro tu identidad como humano. Y uno tiene que comenzar a ver a la familia elegida. Y a lo mejor ya no es mi pareja, pero son mis Ujú. mejores amigas, mis mejores amigos. A lo mejor son los tíos de mis hijos los que hacen esta tribu. Lo que sí, voy a como progresando en la respuesta, necesitamos tribu, Daniel. Ujú. Los adolescentes también históricamente son la generación más sola de la historia de la humanidad. Esta generación de personas adolescentes son la generación de adolescentes más solos, porque antes, pues aunque sea desde un lugar maltratante o autoritario, había personas ahí presentes, eh, imponiendo límites, imponiendo maneras de pensar como tú quieras, pero había estas personas que estaban allí presentes. Hoy día, tú lo mencionaste, la tecnología está supliendo las relaciones y cuando la tecnología suple las relaciones, imagínate el riesgo para la conformación de la identidad. Tengo adolescentes que de pronto se sienten más cómodos con su avatar que con quienes son en la realidad. Y su avatar tiene más prestigio que ellos. Y tiene que ver también con que estos adolescentes atravesaron por una pandemia, Daniel. La Ujú. pandemia normalizó todo lo que estábamos tratando de poner límites y de pronto ahora se normalizó, es que ahora todo tiene que ser en línea, por el teléfono, tenemos que estar disponibles, hiperconectados. Entonces, uf, la tenemos difícil esta generación de papás, de mamás, porque está pasando que estamos hiperconectados, venimos de una pandemia mundial inusitada, venimos de ser la generación con mayor cantidad de información en la historia, haciendo una transición de estilos autoritarios a estilos más simétricos, viniendo con perspectiva de género en las relaciones de familias y de parejas. Si te fijas, todo se está moviendo. No hay nada escrito, lo estamos en gerundio escribiendo. Y entonces, por eso es tan importante programas como el tuyo, donde se haga difusión de este tipo de temas para que todas las familias podamos ver de qué manera accedemos a nuestra red, a nuestra tribu. Y no tiene que ser tu familia de origen. La tribu a veces encuentras más tribu en la familia elegida. Esos Ujú. compañeros de trabajo, esos colegas, esas amigas, amigos. Entonces, bueno, hoy se está desmitificando el hecho de que solo la familia va a estar contigo en momento de adversidad. Y las y los adolescentes ya no acuden solo a la familia de origen, Daniel, acuden a sus pares. Y a Ujú. veces pares encuentran resiliencia con las personas que le acompañan. Yo tengo amistades que me han acompañado desde la adolescencia. Mi propia pareja es mi novio desde la adolescencia. Ujú. Mejores amigos han estado conmigo desde la adolescencia porque se volvieron familia y hoy son tías de mis hijos. No sé si me explico Sí, cómo claro. la posibilidad se ha expandido en cuanto a acceder a una familia no solamente sanguínea, sino también a la familia o a la tribu que te acompaña y que tú eliges como alguien que quieres que esté en tu vida. Ay, qué padre. Oye, qué bonitas respuestas, porque nos has ayudado a romper muchos paradigmas y nos has dejado algunas tareas importantes, pocas entre comillas, pero vitales, porque o sea, son cosas realmente que tenemos que ir trabajando y día a día, ¿no? No
no es un tema así como un listado, ¿no? Sino con estas sencillitas que nos acabas de mencionar, son el parteaguas, yo creo, para realmente, como tú dices, esa adolescencia que puede ser un momento magnífico, y ahí me encantaría que en el caso de mis hijos, pues vivan todavía una mejor adolescencia de la que viví yo, porque yo me divertí mucho como adolescente y mi ilusión sería que pues ya todavía sanando estas cosillas por ahí, pudiera tener ellos una mejor adolescencia. Pero si a ustedes les ha interesado mucho el tema, que ha estado padrísimo, platícanos acerca de un diplomado que estás precisamente trabajando con este tema, que yo creo que ahorita todo el mundo se quedó muy enganchado con estas rupturas de paradigmas, pues todavía pueden aprender más en este diplomado para quienes obviamente estén interesados en estos temas. Platícanos un poco. Claro. Mira, este diplomado lo pensamos Gaudencio Rodríguez, que es otro de los voceros de las y los adolescentes, autor del libro de Cero Golpes, no se lo pierdan, 100 ideas para erradicar el maltrato infantil. Y yo pensamos en generar una formación para mamás y papás, porque pareciera, y te lo digo así, que hay mucha formación para crianza inicial y se meten a cursos, pero en la adolescencia es como, ay, ¿ya qué puedo hacer? Como si Sí, ya ya valimos, ya adolescente, lo perdimos. sí, como una cosa de guerrero cansado, ¿no? No mamá, papá, no docente, no pediatra. En esta etapa todavía, aunque parece como más corta y muy intensa, todavía hay mucho que hacer. Diseñamos un diplomado que se llama Acompañamiento Sensible para el Sano Desarrollo Adolescente. Ya el tema, el título a mí me encantó. Y en este diplomado lo que pretendemos es que módulo a módulo, que va a ser los sábados, vayamos generando tribu, que te encuentres a otros papás, a otras mamás, a otros profesionales y que los tutores o los docentes seamos base segura para responder tus dudas y para que hagamos tribu. La intención de este diplomado es tejer tribu. Este diplomado es en línea en vivo, entonces puede haber un papá de España, una mamá de Argentina, una tía de México. La intención es que justamente todos los hispanoparlantes tengamos este espacio y las personas invitadas como docentes son personas que tienen larga trayectoria profesional en el tema, pero aparte tienen una cualidad, Daniel, que son personas cercanas, generosas y gregarias. Es decir, que lo que queremos es tejer esa red, que no sea un lugar vertical, sino que Ujú. podamos estar en círculo aprendiendo. Iniciamos el 2 de septiembre, aún hay cupo, la intención es que pueda haber mamás, papás y personas que acompañamos a adolescentes, y más información y detalles lo pueden encontrar en www.casaintegrativa.com. Ahí pueden entrar y ver el diplomado, Daniel. Oye, pues padrísimo. ¿Y cada cuándo comienza? Digo, esperemos que todos nos podamos inscribir para el 2 de septiembre, pero supongamos, ching, se me fue la fecha, ¿cada cuándo es más o menos la apertura? Ese es la primera generación. Mm, Entonces, ujú. queremos primero ver cómo funciona esta primera generación, pero la idea es que cada año podamos estar lanzando reediciones, porque seguro que vamos a aprender en esta primera edición y haremos ajustes para la siguiente edición, que seguramente será el próximo año. Ah, Entonces, apúrense. Ujú. lo pensamos sábado en la mañana para personas de España, porque si lo hacíamos en viernes, pobres los de España iban a conectarse a la madrugada. Entonces pensamos sábado en la mañana, que sería la tarde-noche de España, la mañana de México, la tarde de Sudamérica. Y entonces, bueno, para quienes se quieran sumar, es en línea, en vivo, justamente para tejer preguntas, dudas, reflexiones, hacer trabajos reflexivos y que la didáctica nos lleve a que inclusive la pantalla por momentos desaparezca para sentir que estamos ahí con las personas. Oye, ¿y cuánto dura? ¿En meses? ¿Cuántas sesiones son? ¿Está dividido en materias? ¿Cómo está armado? Está dividido, son 6 módulos Ujú, y los módulos son uno por mes. Son 3 sábados del mes, descansamos un sábado y retomamos 3 sábados, descansamos un sábado y terminamos en el próximo año, en febrero del próximo año. ujú, Y va a haber temas, por ejemplo, familia de origen del papá y de la mamá. Vamos ujú, a las adolescencias, buenos tratos y enfoque de derechos a las y los adolescentes. Vamos a tener el módulo de neurociencias, vamos a ujú. tener el módulo de adolescencias difíciles o psicopatología, el módulo práctico de parentalidad en la adolescencia y resiliencia en la adolescencia. Entonces, la intención es que lo hagamos en un lenguaje muy de divulgación, porque como es un desafío que haya mamás, papás y personas profesionales, las y los docentes tenemos el desafío de volcar en lenguaje de divulgación todo lo que la ciencia nos arroja, sin que esto lo vuelva, sin que la complejidad la disminuya,
sino más bien la vuelva accesible. Entonces, por eso es que tenemos como este desafío y pensamos en ese grupo de personas profesionales que vamos a estar a cargo de este diplomado. Órale, oye, ¿quiénes más participan además de ti? ¿Qué otros docentes están colaborando? Está mi colega y co-coordinador, que es Gaudencio Rodríguez de México. Ujú. Está el médico psiquiatra Lucas Raspal de Argentina, que tiene varios libros también de neurociencias. Está Carmen Casas, que tiene un libro que se llama La familia de origen del terapeuta. Está Raúl Gutiérrez Sebastián, que tiene un modelo maravilloso para acompañar a adolescentes que se llama vínculo de validación validante. Ujú. Está Teresa García Hubart, autora del libro de No hay niño malo en la parte práctica. Machi Guerrero, que es maravillosa influencer en Instagram con temas de derechos, crianza y demás. Y estoy yo como en el último módulo, cerrando con el módulo de adolescencia. Y espero que no se me haya pasado nadie, pero esa es la plantilla docente que estamos acompañando este diplomado. Oye, pues súper completo y además, pues la verdad no es mucho tiempo para lo que le vas a ganar como papá, sabiendo conectar con tu hijo, entendiendo todas estas problemáticas que son, creo, las más comunes y además muchas en la parte de orientación, porque pues obviamente conocemos no todo lo que estás mencionando. Creo que ganas bastante bien porque no es tanto tiempo, son muchos especialistas, son módulos muy oportunos y además, pues con todo el aval del profesionalismo que tienen todos ustedes por la experiencia que ya manejan. Y va a estar grabado, o sea, también lo lindo es que no va a ser efímero, o sea, la clase ahí termina, pero luego se sube a una plataforma y va a haber recursos prácticos. Ah, todo esto que aprendiste, ponlo en la práctica con tu persona Ujú. adolescente que acompañes. Entonces, también lo que queremos es que entre sesión y sesión haya tareas, propósitos prácticos. ¿Cómo les fue? ¿Qué Ujú. encontraron? ¿Qué desafíos? Entonces, la intención es justamente tejer de lo teórico a lo práctico, volverlo vivencial, volverlo experiencial, porque pues eso se trata. La adolescencia termina en un tristras y cuando Ujú. vamos ya llegaron a la etapa adulta y qué mejor que lleguen a la etapa adulta sin tener que recuperarse de tantas heridas. Eso es lo que más me aflige, ¿no? O sea, de repente personas que se llevan de la adolescencia por incomprensión, por falta de una definición de identidad, por no tener las herramientas para lograrlo, pues demasiadas heridas que te marcan para un momento que también es muy importante, que es la edad adulta, cuando estudias una carrera, cuando empiezas a definir y tomar decisiones para tus primeros empleos, donde empiezas a construir realmente todo el legado que vas a tener a lo largo de tu vida, pues ese cimiento tan importante y como tú dices que se va en un santiamén, pues es vital, o sea, realmente es como ese trampolín que vamos a tener para lo que vamos a llegar a ser, para lo que nosotros vamos a querer construir para nuestras propias vidas y qué mejor que darles un muy buen trampolín y sumarnos a ese viaje de nuestros hijos, que no se convierta la adolescencia en ese momento de separarnos, ¿no? En dejar de hablarnos, en perder tantos años para que después llegue una reconciliación entre padres e hijos y digas, ching, perdimos 10 años de vida de tener confianza, de poder interactuar. Entonces, pues creo que vale la pena y está padrísimo. Oye, nuevamente nos dices son las redes, dónde podemos inscribirnos. En www.casaintegrativa.com. En Instagram me encuentran como luz.aguilar.mx. A Gaudencio Rodríguez como Gaudencio-Rodríguez-Juárez. Está largo el de Gaudencio. Y pueden escribirnos si tienen dudas a dudas.ciph@gmail.com. Entonces, no hay manera de que no nos encuentren. Igual a Dani le va a pasar la información por si quieren preguntar y él quiere darles la información. Y dijiste algo que quiero enriquecer, Daniel. El vínculo no se pierde entrada a la adolescencia. El Ujú. vínculo se transforma. Hay por ahí mandatos bien tristes de, ya cuando crezcas me entenderás. O sea, Exacto. lo que tú dijiste, tienen que pasar 10 años para que te entienda y tú me entiendas. Neta. Entonces, no, el vínculo en la adolescencia no se pierde, se transforma. Y creo que si estamos en la rigidez de los adultos de que nada, como yo digo, se hacen las cosas, tenemos que encontrar el wifi emocional de nuestros hijos. ¿Cuál es la contraseña? Cambió entrada a la adolescencia. Y la contraseña, hace poco que estaba con Lucas en una conferencia, le decía, no nada más es el wifi emocional la conferencia, sino que pareciera que el token es dinámico para saber la contraseña de las y los adolescentes. O sea, ya te la sabes, ya la anotaste y te la cambia el día siguiente. Y es como,
ya me sabía la contraseña para poder acceder a tu mundo emocional. Bueno, está cambiante esa clave dinámica porque la construcción de la identidad está igual en ellas y en ellos. Créanme que la etapa del adolescente no es una transición fácil, es Ujú, una transición evolutiva con mucho dolor. Tenemos varios duelos por ahí transitándonos, perdemos nuestro cuerpo infantil, los privilegios de ser niña o niño, perdemos a nuestros padres de la infancia, perdemos las relaciones de la infancia, perdemos el juego, hay un montonal de duelos que hay, perdemos la manera en que concebíamos nuestra cara, nuestro cuerpo, perdemos la manera en que nuestro cuerpo se muestra, a las mujeres nos aparece la regla dolorosa, o ujú, sea, un montonal de duelos, tanto biológicos como sociales y psicosociales que se están construyendo, que lo que pasó fue que con nosotros no se visibilizaron, entonces no podemos entender aquello que no le damos luz, que no sabemos qué pasa. Hoy sabemos que hay duelos y los papás también pasamos por duelos. O sea, papás, mamás, perdemos el hijo de la infancia. Ahora este hijo ya no permite los cariñitos, ya no permite que yo sea influencia, que yo sea guía, ya me critica, ya ujú. ve mis errores, ya ve mis falencias. Antes yo era la princesa, ahora soy la bruja del cuento. Entonces también tenemos esto, perdemos la juventud y la lozanía. Los papás que estamos criando hijos adolescentes estamos ya de los 40 para adelante. Ujú. Ya estamos perdiendo la juventud, estamos perdiendo algunos salud porque comienzan a aparecer síntomas, perdimos a nuestros propios padres, Claro, o estamos sea, despidiendo a nuestros padres, estamos en esta posición de saber económicamente dónde estoy posicionada, tener certezas de qué viene para mi vejez. O sea, si te fijas de un lado y del otro, hay varios duelos. Y si ujú. dividirlos para, hace algún tiempo les hice un escrito a mis hijos y les decía en este escrito que yo quiero que en las anécdotas no solo contemos los encuentros, también los desencuentros. Las veces que no nos entendimos también son fuente de aprendizaje y no los quiero esconder debajo del sillón. Quiero que esos podamos abrirlos con amor porque esos también nos construyen. Entonces, no le temamos a la crisis de la adolescencia. Es una crisis necesaria. Sin crisis no hay evolución. El caos necesita abrir camino para generar un cambio. Después del caos viene la reorganización y a veces la adolescencia viene con altas dosis de caos. Si es que en la infancia hubo mucho dolor, bueno, la adolescencia es una manera de lenguajear todo el dolor que en la infancia no logré expresar. Padrísimo final, oye, me encantó y la verdad, de mucha reflexión para todos, para precisamente cuidar esa infancia y pues prepararnos para la adolescencia, porque a fin de cuentas pues es parte de nuestras tareas como padres y madres de familia, acompañar a nuestros hijos y también para nosotros es pues una etapa padre, porque pues también ser papá de un adolescente, como lo fue ser papá de un niño, como lo es también ser papá de un adulto, pues es algo que es parte de esa decisión que tomamos cuando decidimos ser padres o madres y que pues tenemos que disfrutar, porque también se trata de eso, se trata de disfrutar tanto ellos como nosotros de estos proyectos de vida. Oye, pues muchísimas gracias, Luz del Carmen, me dio muchísimo gusto platicar contigo y pues, la puerta abierta para que sigamos platicando estos temas, porque hoy dimos la introducción de un tema padrísimo, pero de ahí se despliega una gran cantidad de temas que seguramente pues me encantará platicar contigo y también ir platicando de cómo va este diplomado para que todos nuestros amigos vayan muy bien informados y se vayan animando poco a poco a inscribirse y pues obviamente para seguir contigo y todo tu equipo de trabajo. Gracias, Daniel. La verdad es que manejas la conversación muy rica, la vas entretejiendo, haces ricas reflexiones. Me la pasé muy bien platicando contigo. Nada más me faltó el cafecito, la cervecita o la horchata, pero la verdad es que es muy lindo trabajar contigo y gracias por el trabajo de difusión que nos ayudas a hacer. No, pues ahí queda abierta, por supuesto, para la siguiente. Ya sabemos que el requisito será un muy buen café para que podamos platicar y también hacer la invitación a todos nuestros amigos para que disfruten de un buen café mientras ven la conversación. Pues muchísimas gracias, Luz, te agradezco y pues cuídate mucho y mucha suerte en este proyecto. Gracias. Y gracias a ustedes por darle clic a la entrevista y nos vemos en la siguiente edición.